invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Las 9 de la mañana, 13 minutos. Aquí continuamos en vivo y en directo en Qué Buena 92.1 FM en el informativo del Eje Cafetero. Risaralda TV, canal de televisión online y también en redes sociales para Colombia y el mundo. Teléfono fijo 606-342-1050, WhatsApp de la emisora, para que usted esté conectado también con nosotros. Nos envía audios y mensajes por el 320-828-1752. 320-828-1752. Julián Chica Cardona, escritor, historiador, gestor cultural, secretario de la Academia Caldense de Historia, que regresó de su viaje a Cuba, ¿no? ¿Cómo le fue, Julián? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Álvaro, un saludo a todos los oyentes. No, nos fue bien, es un lugar que amerita volver, es un lugar de mucho aprendizaje y es totalmente distinto a lo que le venden a uno. El primer día, cuando el avión estaba llegando ya tocando pista, empezamos a recibir mensajes que cómo nos había ido con el terremoto. Ya no había presentado ningún terremoto. Entonces uno ve cómo esas noticias faltas y toda esa leyenda negra que hay alrededor son una de las explicaciones de cómo el bloqueo cultural también opera sobre la isla. Luego hablamos con los que estaban ya residentes, algunos que eran de la parte del oriente, y nos dijeron que sí, que se ha presentado un sismo en la zona, pero pues que ese sismo movió las palmeras y movió el monte que había en el oriente, por los lados de Santiago. Está a 15 horas por vía terrestre al lugar o a 1 hora en avión. Entonces ve uno el tamaño del archipiélago, porque es que Cuba no es solamente una isla, es un archipiélago, tiene 4.000 islas. Entre islas, islotes y cayos, 4.000. Islas ya representativas, 1.200. Entonces, sí, yo creo que es un lugar de mucho aprendizaje. Hay una gran evolución en el tema educativo. Una fortaleza que tienen ellos, un atributo muy grande, es la expresión cultural, el tema cultural. Por ejemplo, el cabaret de Tropicana, que es un espectáculo como usted regresar a Broadway de 1940. Es imperdible, es una cosa fascinante, de casi 3 horas en vivo, con más de 70 artistas en escena. Es una cosa que no la había visto yo en mi vida. De modo que, sí, esa experiencia fue muy bonita, muy educativa, sí, claro que sí, muy enriquecedora. Maravilloso. Bueno, pues buen provecho sacó del viaje a Cuba y bienvenido nuevamente, Julián. Gracias, Álvaro. Sí, un saludo a Germán Aguirre, a los amigos del Control Master. Y en esta oportunidad, pues quería referirme a una componente que tiene la presencia humana, el cómo nosotros o nuestra memoria es tan frágil y caemos en el olvido. Sobre el olvido, pues se ha referido la literatura en 100 años de soledad. Por ejemplo, Gabriel García Márquez cuenta sobre el olvido de la población de Aracataca, que es como una semblanza de lo que era el momento del mundo, cómo nace el mundo, cómo ellos son los primeros pobladores, los que lo colonizan, lo fundan, cómo los primeros exploradores tratan de salir de ahí a conectarse con las otras civilizaciones y se pierden, y solo Úrsula Iguarán es la que logra hacer ese contacto para que ingresen los gitanos y ingresen los árabes, los turcos, como lo mencionan ahí, pero cae el olvido sobre ellos. Olvidan que la casa llama casa, que la ventana llama ventana, ¿para qué es? Y la humanidad tiene ese estigma sobre sus hombros. Del olvido estamos llenos. Está la ceiba de la memoria, que también es una evocación de ese aspecto del olvido, y lo traía a colación precisamente porque la misma naturaleza, la misma composición del municipio industrial de Dos Quebradas reclama tener presente
tanto a nivel administrativo como a nivel de las organizaciones comunitarias, tener presente la naturaleza de la misma ciudad, que es una ciudad cruzada por 32 cuerpos de agua, que los taludes que se han formado con el transcurso del flujo de los años son vulnerables, son propensos al deslizamiento, al desgarramiento de masas, y eso hay que tenerlo siempre en el punto de la prevención. Ya el municipio acaba de pasar recientemente por un percance en el sector del puente helicoidal, donde los volúmenes de agua que acumula el tanque de la empresa de acueducto estuvieron en riesgo de generar un desastre mucho mayor por el deslizamiento del talud que está en la zona. Entonces, no olvidar la naturaleza de la composición de nuestro suelo, y ese tipo de cosas llaman a reforzar las medidas de prevención, la revisión constante, el control continuo de estos espacios vitales de la ciudad. Así como esos, pues ya nosotros y esta nueva generación, porque estamos hablando ya de una nueva generación que no tiene presente el hecho de que el 25 de enero de 1999 hubo un sismo en el eje cafetero que estremeció el amoblamiento urbano y toda la parte estructural de las tres capitales, de Manizales, Pereira, Armenia, y que esta última ciudad fue la que llevó la peor parte. También ante el hecho de que las autoridades que hubo en esa época, perdiendo de vista el hecho de que los procesos constructivos implican unas prevenciones, la aplicación de una norma de sismo resistencia, permitió que un muy alto porcentaje de las construcciones se vinieran abajo. En Brasilia, por ejemplo, ahí contiguo al terminal, y de ahí mucho más amplia toda esa zona, se convirtió en una caja de resonancia, y ya lo que aparece en las estadísticas fue el saldo trágico de pérdida de vidas humanas. Eso no hay que perderlo de vista. Así cambian los funcionarios, debe haber un vademecum, debe haber un documento en el que se mantenga la condición estricta de cómo estas normas de sismoresistencia hay que mantenerlas. Preocupa realmente en Dos Quebradas que ha habido un crecimiento acelerado en estas últimas 2 décadas, que de pronto algunos maestros de obra o algunas personas encargadas de esta tarea hayan pasado por alto ese hecho, porque lo que terminamos construyendo son trampas para las familias en caso de un acto, una situación de estas, un evento de estos del cual no estamos libres. Este asunto de la sismicidad en el eje cafetero es propia de su naturaleza, de modo que vivir en torno a ella trae consigo ese elemento que hay que mantener presente. Así es lo que tiene que ver con el agua. Aquí ha habido desgarramientos de suelos en Santa Ana, ha habido en la zona de la parte alta de la Romelia, que generó precisamente una reubicación más o menos importante de la parte alta de Los Pinos, Los Guamos, Mariano Espina Pérez, Estación Gutiérrez y Galaxia, y estamos hablando del 88. Pero porque son esas fechas, entonces es como si ya no hubieran existido, como si no hubieran sucedido, pero son campanazos que la misma naturaleza nos va planteando. Ya hemos visto
recientemente, en administraciones recientes, como la ladera norte, así se llama desde Pereira, o la Carder la llama ladera norte del río Tun, ha tenido los desgarramientos y desplazamientos de masas que no hace 2 años causó también este percance que afectó tanto a habitantes de la Esneda como habitantes del barrio que está a la otra orilla del río, hasta donde llegó el talud, y que causó fuertes daños en la zona. Ese tipo de cosas hay que tenerlo presente, tanto como comunidad como autoridades. Pero eso no se había tenido en cuenta en los organismos de socorro, o por lo menos en los registros que tenía el área metropolitana, que la ladera norte ya había tenido un desgarramiento de masas muy alto en el año de 1926. El 3 de noviembre, precisamente donde está el puente de la Máquina, el puente que sirvió para el paso del ferrocarril, y que en la parte alta está la acequia de Japón. Ahí se produjo un desplazamiento, el mayor desplazamiento que se haya conocido hasta ahora en la zona del eje cafetero. Fue ahí. Ahí está la cárcava todavía. Se puede apreciar cómo ese vacío, el hueco que dejó ese desplazamiento, permite calcular el volumen de los miles de metros cúbicos que desprendió esa parte del talud de la ladera norte. En esa ocasión hubo cientos de muertos, centenares de muertos, muchos de los cuales no pudieron ser recuperados porque quedaron bajo rocas enormes que para ese entonces no había una posibilidad mecánica para moverlos. Según las crónicas, se señala que hubo algunos lugares en los cuales fue necesario declararlos campo santo, precisamente porque en algún lugar se notaba alguna parte humana que estaba debajo de la roca, pero que no fue posible poderla mover para extraerlo. Y no estamos lejos, hace 2 años o 3, cuando mucho, cuando se hicieron la recuperación en la zona de la Esneda, hubo un caso parecido y hubo que traer unos aparatos más potentes para mover una roca enorme que había y rescatar un joven que se encontraba en el lugar. Ese mismo cuadro se vivió en 1926 y entonces vemos que la naturaleza repite esos campanazos, porque esa es su naturaleza, ya está hecha de esa manera, y es como una comunidad que acepte vivir a la orilla de un volcán, como los que viven, por ejemplo, en Machín, a la parte alta de Cajamarca. Deben ser conscientes del hecho de que eso no es un juego, que hay que tener previsiones y hay que estar haciendo una lectura constante, un seguimiento al comportamiento del planeta. De modo que el olvido es con el que hay que tratar hay que tratar de entenderse, de comunicarse, de aprender de él, y en esa misma medida que la prevención permita que la comunidad no resulte dañada, que termine indemne después de estas situaciones. Eso lo podemos aprender nosotros por ejemplo, de la República de Japón, del Estado de Japón, donde saben que están en un lugar de alta vulnerabilidad por la sismicidad, por los ciclones, por los tsunamis y por el comportamiento de la misma naturaleza, ¿cierto? Que es propensa al desastre, y con los sistemas de alertas tempranas que manejan, logran ponerse a salvo, volver a recuperar y volver a levantarse, que de eso es que está hecha la humanidad. Entonces, a ese punto es que estamos aplicados, y de ahí la importancia de la historia, la importancia de la crónica, la importancia de los registros que
que existen en los archivos, por ejemplo. De ahí el valor de los archivos. Un archivo es es un acervo patrimonial, es un activo que tiene cada entidad territorial y cada instituto descentralizado que posee un archivo, y en él está ese vademecum, ese seguimiento, esa bitácora que le va diciendo, esta institución encontró esto, o la entidad territorial tiene estos comportamientos y hay que aprender de ellos, seguir siendo coherentes con el territorio. A eso entonces es que era el llamado en esta oportunidad, y en la próxima esperamos contar aquí con un invitado para que hablemos del tema del poliducto Puerto Salgar-Yumbo. Tengan ustedes un feliz día. De hoy también, Julián, muchas gracias, un feliz día le deseamos igualmente. Julián Chica Cardona, secretario de la Academia Caldense de Historia. Vamos a la pausa